Bienvenidos a Worldwide Ministry Elohim Academy. Soy el rabino Joseph B. Márquez, del judaísmo mesiánico Netzarim, y vengo explicándonos un momento y algo importante, cómo evitar esos nombres falsos que a cada momento se le atribuye a la Biblia, pero que no están en la Biblia. Cómo usar los nombres que sí están. Si usted está en YouTube y quiere suscribirse, por favor suscríbase a nuestro canal, déle a la campanita para recibir constantemente nuestras actualizaciones. La Biblia contiene aproximadamente 31.102 versículos. Es aproximadamente, puede variar entre 100, 200, 300. La palabra aparece 975 veces el nombre griego Jesús. Ese es el nombre griego que aparece, Jesús. Pero nunca aparece el nombre falso, Jesús. Sí, yo sé que usted está viendo el nombre Jesús en su Biblia. Y usted está diciendo que está hablando este hombre. En el original, en el texto original en griego, no aparece Jesús, aparece Jesús. Otra cosa que aparece son 78 veces el nombre hebreo, Yeshua, que es el nombre del Mesías de Israel. Pero nunca aparece el nombre falso, Yeshua. Primero, porque no aparece la palabra Yeshua en ningún lado. Y segundo, porque no pertenece al texto. Y eso es importante ver. Aparece 218 veces el nombre hebreo, Yehoshua, que es el nombre de Josué, que usted lo conoce como Josué, pero realmente se llamaba Yehoshua. Yehoshua era un nombre muy tradicional y en el tiempo de Yeshua, el Yeshua era el diminutivo de Yehoshua. Pero nunca aparece el nombre falso, Yahoshua. Ni siquiera existe en el texto. No existe en ningún lado. Y eso es importante que usted lo vea. Aparece 302 veces el nombre hebreo Yahweh, que es el tetragramatón que nosotros conocemos, formado por las 4 letras básicas. Aparece 238 veces el nombre hebreo Adonai, que significa Señor, que es un nombre que podemos sustituirlo por la palabra Dios. Otros nombres, en vez de decir Dios, podemos decir Adonai. Aparece 238 veces. Y es increíble porque aparece 2601 veces el nombre hebreo Elohim, que significa Dios. Pero nunca aparece el nombre falso, Hashem, que significa el nombre. Sigamos viendo todo lo que está sucediendo con esto. Y se va a dar cuenta de lo importante de seguir los nombres bíblicos. ¿Cómo Yeshua vino a ser Jesús? Yeshua y sus seguidores, usted lo sabe muy bien, eran todos judíos. Y tenían nombres hebreos porque hablaban hebreo y arameo. El sonido J utilizado no existe en hebreo o arameo. No existe. Así que Jesús no vino directamente del hebreo y arameo. No existe el sonido J. El nombre Yeshua era común en el tiempo de los evangelios, en el año 1 al 30 después de Cristo. Era un diminutivo de Yehoshua. Se han encontrado el nombre Yeshua tallado en 71 cuevas funerarias en Israel, de más o menos la misma época. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, que carece del sonido sh, Yeshua, en Yeshua. Los autores del Nuevo Testamento decidieron usar el sonido griego S en lugar de la sh, y agregaron al final una S para hacerlo masculino en griego. Es necesario agregarle una S para hacerlo masculino. La Biblia, al traducirse al latín, como la están viendo aquí, aparece el nombre como Jesús. La publicaron en 1611 de la Biblia King James Bible, que sí, no usó Jesus, usó Jesús, que usó la ortografía Jesús. En suizo, la J se pronuncia más como una Y inglesa.
La Biblia de Génova, la más popular de Europa durante todo el Renacimiento, usaba la ortografía suiza Jesus. De ahí viene lo que usted conoce como Jesús. Una de las cosas importantes de todo ello es que Yeshua, como mucha gente quiere decirlo, o Yahshua, inventan estos nombres que lo sacan de la nada, no puede ser el nombre del Mesías. ¿Por qué? Porque no aparece en ningún lado. Simplemente no aparece en ninguna parte de la escritura, no importa cuando traten de hacerlo. En Esdras 3:2, la transliteración, no traducción, transliteración del hebreo es claramente Yeshua. La Septuaginta transcribió esto del hebreo como Jesús. En Esdras 3:2, entonces se levantó Jesúa, ben Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel ben Salatiel con sus hermanos, y edificaron el altar del Elohim de Israel. Interesante porque la palabra Yeshua, como H3422 en el Strong, significa Él salvará, y solo aparece 3 veces. La palabra más parecida a esto que acabamos de ver está en Zacarías 3, donde hay una visión del sumo sacerdote Josué, ¿se acuerda? Yeshua, y que es tocado por el ángel de Elohim, el verdadero Mesías, que lo transforma y lo limpia con una túnica de lino fino. Yasha, que realmente es, en el Strong es H3467, significa salvar o rescatar, aparece 205 veces. Pero la palabra Yeshua no aparece. Yeshua, que es en el Strong H3444, que significa salvación. Es importante, de nuevo, la palabra Yeshua significa salvación. La palabra Yeshua no significa nada. Ni siquiera existe en el hebreo. La palabra Yeshua aparece 78 veces. Nunca aparece el nombre falso Yeshua. Así que, ¿por qué usar este nombre si el nombre que está escrito allí es Yeshua? Hashem es un nombre inventado, no existe en el texto. Sí, sabemos que los judíos lo utilizan, el pueblo judío, y no les vamos a sacar su honra. Lo utilizan. En hebreo significa el nombre. Hashem, el nombre. Se utiliza para referirse sin pronunciarlo a aquel nombre de Yahweh, o Adonai, si usted quiere decirlo, si no quiere pronunciarlo, formado por las letras Yod, Hei, Vav, Hei, y llamado el tetragramatón, que se sustituye con la palabra Adonai o Elohim fácilmente. No necesitamos poner un nombre inventado como Hashem. En Deuteronomio 5:11 dice, no tomarás el nombre de Adonai, Elohim, tu Elohim en vano. Puedes decir tu Adonai, tu Elohim en vano, porque Yahweh no dará por inocente al que tome su nombre en vano. En muchos textos judíos en español tampoco se pronuncia la palabra Dios, sino que sustituye la I o la O por una diagonal, de modo que el lector ni siquiera piensa en la palabra Dios en vano. Esta es una exageración. No le estamos sacando la parte religiosa judía, pero sigue siendo una exageración. El nombre de Elohim sabemos cuál es, Yahweh. Que no lo pronunciemos en un contexto fuera de contexto, sino en un contexto religioso, con honra, dándole la santidad que tiene su nombre. Sí, no hay ningún problema. Pero lo podemos sustituir fácilmente por Adonai o por Elohim. Adonai es el más común, así que usted puede decir, no tomarás el nombre de Adonai, tu Elohim en vano. No necesitamos poner un nombre que no existe en el texto, lamentablemente. Hashem no existe en el texto. Reconocemos la importancia que tiene en el judaísmo, pero nos disculpan, no existe en el texto. Una de las cosas básicas también durante este periodo es una palabra que causa mucho dificultades, especialmente para la gente nueva que está
llegando o entrando a las raíces judías Netzarín o a las mesiánicas Netzarín. Una de esas palabras es la palabra curios. ¿Por qué? Porque aparece 648 veces en el Nuevo Testamento y en todo lo dice Señor, 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 Señor. Y uno se pregunta, ¿no pudieron usar otra palabra mejor? Pero la palabra curios, interesante, o cupios, alguna persona lo dice, o quirios, alguna persona lo dice, aparece en varias formas. Aquí pueden ver diferentes formas en cómo es tratada la palabra. ¿Se fijaron? No todas son iguales a esta palabra que se encuentra aquí. Ok. Usted está viendo a su mano izquierda. Algunas son variaciones. Esas variaciones son tres formas básicas. Y se lo voy a explicar en cierta manera. La primera es Adonai. Hay lugares donde la palabra curios realmente significa Adonai. Y se debe decir Adonai. Ya van a ver por qué. Hay otras donde especialmente con el maestro Yeshua, con nuestro Mesías, Yeshua, lo llamamos maestro, porque maestro es lo más aproximado a rabino. Se le dice rabino a Yeshua. Y en algunas oportunidades, cuando aparezca en minúscula, esa palabra Señor se refiere al jornalero de la esquina, al jefe de los panaderos, a cualquier persona importante que podía ser en este caso el que daba trabajo a otros. ¿Y por qué esto es importante? Vamos a ver algunas ideas. Cuando usted ve cualquier acotación, ¿qué es una acotación? Cuando hay un texto que está diciendo de otro texto del Antiguo Testamento, y eso aparece 230 veces, acotaciones o dichos del Antiguo Testamento que son anotados claramente en el Nuevo Testamento. Y pongamos un ejemplo. En Marcos 12:29 dice, respondió Yeshua, no diga Jesús. Jesús no existe. Yeshua. El primero es, oye Israel, el Adonai. ¿Verdad que Adonai suena mejor que Señor? O el primero es, oye Israel, el Adonai, nuestro Elohim. No diga Dios, diga Elohim. Así no tiene que ponerle, quitarle la I o quitarle la O y poner un trash. Diga simple y llanamente Elohim. Y diríamos entonces, el primero es, oye Israel, el Adonai, nuestro Elohim, un solo Adonai es. ¿Por qué? Porque esto es una acotación. Esto es un dicho. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel. Si no quiere pronunciar Yahweh, no hay problema. Diga Adonai, nuestro Elohim, Adonai uno es. ¿Ve qué sencillo fue? Y no tenemos que pronunciar nombres falsos. Romanos 10:13. Porque todo el que invoque el nombre de Adonai será salvo. ¿Se fijó? No dice todo el que invoque el nombre del Señor. Porque mucha gente puede pensar que voy a levantar mis manos y voy a invocar el nombre de Jesús. No. Ni voy a invocar el no. Esto es una acotación de Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de ¿quién? De Yahweh, de Adonai, si usted quiere decirlo, será salvo. Entonces no es el nombre de Jesús que usted tiene que levantar sus manos. Es el nombre del creador del universo que usted tiene que levantar sus manos. ¿Ve por qué el nombre Señor no sirve? Porque si estuviera allí bien escrito, en vez de decir, porque el que invoca el nombre del Señor, usted puede pensar claramente que podría ser Yeshua. Pero Yeshua no es Dios. Y usted puede verlo en muchas de nuestras prédicas. Y explicar por qué. Tenemos 70 frases, 70 versículos que explican claramente que no es. Entonces, es interesante porque si cambiamos ese nombre de Señor y lo ponemos como Udés, Adonai, entonces todo aquel que invoque el nombre de Adonai, el creador del universo, entonces será salvo. Por ejemplo, en Lucas 2:24, y voy a pagarme yo mismo, y para llevar un sacrificio conforme a lo dicho en la ley de ¿quién? De Adonai, no en la ley del Señor. ¿De cuál Señor? Un par de tórtolas o palominos, ya está hablando en Deuteronomio o en Levítico, que también aparece. En Hechos 5:19, pero un ángel de ¿quién? De Adonai, el creador del universo, abrió de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo. Fíjense, entonces cada vez que usted ve la palabra Señor
en referencia a acotaciones del Antiguo Testamento, la palabra realmente es Adonai. Cuando usted vea Señor Dios, cambia las dos cosas. Es mucho más fácil poner las palabras bíblicas. Adonai, Elohim, el ángel de Elohim, el espíritu de Adonai, la ley de Adonai. Hay 267 versos que tienen referencia a eso. Si teníamos, como vimos anteriormente, 648 veces que aparece la palabra Señor o Curios, y lo cambiamos por lo que es correcto, hemos visto 267 versos de esos, que la mayor parte son acotaciones del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, entonces nos faltan 381. Aquí estamos, de nuevo. En toda conversación entre Yeshua y las personas que estaban junto a él, por ejemplo, con la samaritana, con el centurión, con sus propios discípulos, todos los llamaban maestro o rabino. Era maestro de la Torá. Es un maestro que enseña la Biblia a los demás. En esas conversaciones con Yeshua, siempre decimos, no decimos Señor Yeshua, sino que decimos Maestro Yeshua, o si quiere puede poner el Rabino Yeshua, Maestro y Salvador, o Rabino y Salvador, ¿ok? O cuando diga Señor y Señor, todas las veces que aparece Señor y Señor, se refiere realmente a la parte que tiene que ver con Maestro o Rabín. Y eso es importante porque aparecen 248 versos, por lo cual vamos poco a poco eliminando toda la posibilidad. Hemos visto que la palabra Curios se puede convertir en Adonai cuando corresponde a acotaciones del Antiguo Testamento y se puede convertir en maestro, que suena mucho más, o rabino si usted quiere ponerlo, cuando se refiere a Yeshua y sus conversaciones con las personas alrededor de él. ¿Ok? Y podemos ver ejemplos de todo esto. En Mateo 8:6, Maestro, mi siervo yace en la casa paralítico, gravemente atormentado. Suena mejor que Señor. En Mateo 8:8, pero el centurión respondiendo le dijo, Maestro. Tal vez el centurión lo llamó rabino. Si usted quiere poner, no soy digno de que entre bajo mi techo, pero no Señor. No utilizó nunca Señor. En Hechos 9:5 dice, al oírlo, fueron bautizados en el nombre del Maestro Yeshua o del Rabino Yeshua. Y en Romanos 1:3 acerca de su Hijo nuestro que, Maestro Yeshua, el Mesías del linaje de David según la carne, o en 2 de Pedro 1:11, porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de ¿quién? Del Maestro y Salvador Yeshua el Mesías. Claramente vemos que ahora nos falta de los 648, 133 para explicarlo. Hemos dicho en la primera parte que la mayor parte de ellos, son Adonai, porque son acotaciones del Antiguo Testamento. Ahora vemos que las conversaciones de Yeshua, la palabra Curios, que dice que es Señor, las podemos cambiar clara y contundentemente por la palabra Maestro, o si usted prefiere, Rabino. Y podemos seguir, ahora nos faltan solamente 133. Cuando aparece Señor o señores en pequeño y minúscula, siempre se refiere a un señor. Por ejemplo, el señor del ganado, el señor dueño de la tapicería, siempre se refiere a alguien más o menos que tiene una posición o que es una persona que trabaja o que tiene peones a su mando. Hay 59 versos donde aparece Señor y señores en letra minúscula. Por ejemplo, en Mateo 10:24, y un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Ahí sí es señor. No es ni Adonai, ni es maestro o rabino. En Efesios 6:5, los siervos obedeced a ¿quién? A los señores según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como al Mesías. En Apocalipsis 17:14, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, sí, y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hay excepciones a estos casos.
Por ejemplo, en Mateo 21, 40, y vamos a verlo con detalle. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Casi siempre el Señor de la viña se refiere al Creador del universo. En Mateo 25, 21, y su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho le pondré, entra en el gozo de tu Señor. Se refiere también en muchos casos al Elohim de Israel, al Creador del universo. Y claramente ahora nos faltan 74 y sigamos viéndolo. En las parábolas, en todas las parábolas, la palabra Señor es Adonai. Y hay aproximadamente 47 parábolas. ¿Ok? En todas las parábolas, la palabra Señor casi siempre es Adonai. Marcos 4, 11 al 22. Y le respondía, a vosotros os ha sido el misterio del reino de que ya podemos cambiar Dios por ¿quién? Por Elohim. Pero a los de afuera todo es presentado en parábolas para que oyendo para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, que no sea que se convierta y les sea perdonado. Si se da cuenta, en este versículo está diciendo que las parábolas no es para facilitar la aprehensión. Las parábolas muchas veces es para ocultar el misterio a otras personas que nunca van a ser convertidas. Pero para los que de afuera todo es presentado en parábolas para que viendo vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sea perdonado a través del Mesías de Israel. Ahora nos faltan 27, ¿cierto? Vamos a ellas. Hay casos muy importantes. Vean este ejemplo, y esto es importante. En Mateo 12:8 tenemos la palabra Señor ahí metido. Sabemos que no es Señor. Porque el Hijo del Hombre es ¿qué? Maestro, es rabino del Shabbat, enseña. ¿Qué vino Yeshua a enseñarnos? Cómo cumplir las leyes de Elohim. Cómo a través de él, si no podemos cumplir 1 o 2, nos es perdonado esa negligencia. Porque el Hijo del Hombre es maestro del Shabbat. ¿Ve lo importante que es tener los nombres, los correctos nombres? Seamos viendo. En Mateo 22, 44, 45 dice, dijo el Señor a mi Señor. Pregunta, ¿cuál Señor a qué Señor? Mucha gente interpreta esto como que Yeshua, el Mesías de Israel, es al mismo nivel que el Creador del universo. Y esto es falso. Esta es una acotación ¿de dónde? De los Salmos. Dijo Adonai a mí, maestro rabino, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama maestro, ¿cómo es que es su hijo? Así, Señor, o cualquier otro nombre falso que hemos visto hasta ahorita, no serán palabras de tanto conflicto en nuestra vida. Simplemente sustitúyelo. No diga Dios, diga Elohim. No diga Señor, diga Adonai o diga maestro. No utilice palabras como Hashem, que no nos corresponde. Le corresponde al pueblo judío si quieren usarla, pero realmente Hashem no es la palabra apropiada. Diga Adonai. Ellos mismos tienen Adonai, pueden usarlo. Esto es importante en nuestras vidas. Que usted tome conciencia de las cosas que suceden. Se cuenta que puede vivir una vida diciendo las palabras que están en la Biblia y no las palabras inventadas por otra persona. A todos ustedes, realmente muchísimas gracias por haber visto Mil bendiciones a todos. Soy el rabino Yosef Márquez de Judaísmo Mesiánico Netzerim. Suscríbase a nuestro canal en YouTube. Gracias.